Saludos cordiales a todos. El día de hoy vamos a trabajar con dominio de funciones de variable real, a considerar los casos en los cuales existe restricción en el dominio de la función. Para esto debemos recordar que el dominio hace referencia a los valores de la variable independiente, que en nuestro caso es la x. Usualmente se considera para funciones lineales, cuadráticas, que su dominio corresponde a todos los números reales, a menos que dentro de las indicaciones se mencione lo contrario. La mayoría de las funciones que se estudian en principio tienen como dominio los números reales. Nosotros, vuelvo a mencionar, vamos a considerar aquellas que presentan restricciones como por ejemplo las funciones racionales, las funciones radicales, y luego veremos una combinación de ambas. También existen las funciones logarítmicas que también presentan restricciones en su dominio. Existen otras, pero en principio, desde que se empieza a ver dominio de funciones de variable real, es importante recalcar estas dos, sobre todo las funciones racionales y las funciones radicales. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso de las funciones racionales? Debemos considerar lo siguiente, que una función racional expresa también, en este caso, esto que está aquí, expresa una división, un cociente. Y entonces, si ese cociente tiene como divisor, tiene como denominador, en el caso de la fracción, al cero, entonces esta división va a ser indeterminada. Si yo tengo cualquier valor dividido para cero, esto es indeterminado. De ahí parte el hecho de que exista una restricción en la función racional. Entonces, si yo no puedo tener una indeterminación en mi función como resultado, quiere decir que el denominador no puede ser cero. Y de ahí partimos para determinar cuál es mi dominio para esta función racional. Entonces, vamos aquí, vemos para trabajar justo en este espacio. Listo. Vamos a ver. Tomamos o consideramos el denominador, como lo habíamos mencionado, 5 menos 4x, y señalamos que este deberá ser diferente de cero. En algunas situaciones ustedes podrán notar que también se escribe 5 menos 4x es igual a cero. Considero que en ambos casos lo que se quiere llegar a determinar, lo que se quiere expresar, es un valor de x, para el cual no podemos reemplazar en nuestra función. Yo voy a utilizar el caso de la restricción, el caso de la izquierda, en el cual el 5 menos 4x es diferente de cero. Sabemos que debe ser de esta manera. Despejamos x, 5 primero que está sumando aquí, pasaría a restar, y luego menos 4 que está junto a la x multiplicando, pasaría a dividir. Menos y menos en este caso se anulan y me queda 5 cuartos. O sea que x, ¿por cierto? Debería ser así, ¿no? X deberá ser diferente de 5 cuartos. Ya tengo el valor para el cual no debo considerarlo en mi dominio. Por lo tanto, ¿cómo expresamos ya el dominio de esta función? Para esta de aquí, sabiendo cuál es nuestra restricción, escribimos dominio de la función con todos los números reales, a excepción del 5 cuartos.
Listo. De esta manera hemos llegado a determinar el dominio en este primer ejemplo. A continuación, vamos a ver un segundo ejemplo con el caso de radicales. Para este ejemplo 2, como lo había mencionado, tenemos una función radical. Ahora cabe recalcar que si bien esta función tiene una restricción, no todas las funciones radicales tienen restricciones. ¿Cuál es la condición o cómo sé que esta función tiene una restricción? Y es por el índice. Si el índice es par, entonces sabremos de que tiene algún tipo de restricción por una situación que vamos a mencionar a continuación. Entonces, si el índice de la raíz es par, el índice que está ahí, y n es par, entonces tiene una restricción. En este caso, la principal raíz, la primera raíz par que consideramos es la raíz cuadrada. Si consideramos raíz cuadrada y dentro de la cantidad subradical, lo que está aquí dentro de este símbolo, el radical, cualquier expresión que ésta sea, es una cantidad negativa, entonces no vamos a tener como respuesta un número real. La raíz par no existe para cantidades negativas, y un número negativo se forma multiplicándolo dos veces. Si yo, por ejemplo, tengo menos 3 y lo multiplico dos veces, pues el resultado será más 9, no será menos 9. Entonces, por más que la cantidad que yo tenga aquí dentro, por ejemplo, no se forma a partir de, no forma un valor aquí negativo. Y de ahí el hecho de que exista una restricción. ¿Cuál es la restricción? Pues todo esto ya sabemos que no puede ser negativo. Si fuera cero, fuera cero, aquí. Si tuviéramos ahí una raíz par, es cero, raíz cuadrada de cero, pues el resultado sería cero. Tenemos para cantidades positivas y para y para el cero, pero no para cantidades negativas. Y eso es lo que vamos a considerar para determinar el dominio de las raíces, de funciones radicales. Tomo toda la cantidad subradical, el 3x más 10, y tenemos que considerar solamente a los positivos y al cero. Tendríamos que decir mayor o igual a cero. Toda esa expresión tendrá que ser mayor o igual a cero. Veamos para qué valores de x está determinado. Si nosotros despejamos aquí la x, el 10 está aquí, primero pasa a restar, sumar pasa a restar, y el 3 que está multiplicando la x, pues pasaría a dividir. Aquí tenemos, ya escribiendo ese menos en la parte central, x deberá ser mayor o igual a menos 10 tercios. ¿Cómo definimos nuestro dominio? Vamos a escribir aquí dominio de la función. Ya no podemos decir que son todos los reales, sino que tenemos que señalar específicamente aquellas cantidades que sean mayores o iguales a menos 10 tercios. Entonces, tenemos aquí un intervalo cerrado. Y si es mayor y no tiene un límite, pues será hasta más infinito. Ese o de esa manera definimos el dominio para esta función. Luego nos vamos a un ejemplo 3, que es una combinación entre funciones
radicales irracionales también. Y continuamos con el ejemplo número 3. Como se mencionó, tenemos una función racional que a la vez contiene una función radical. Y de esta se podrían sacar varios ejemplos de varias formas. Con el radical en el numerador, como observamos ahí, el radical en el denominador o el radical abarcando a toda la función racional también. Entonces, en este caso, que el radical está en la parte superior, ¿cómo vamos a desarrollarlo? Verlo por partes. Vamos a ir por la parte del numerador que tenemos la raíz de x más 2 y a considerar el criterio para x más 2. Entonces, tenemos este caso que x más 2 debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Eso habíamos mencionado para las funciones radicales. Por lo tanto, x será mayor o igual a menos 2. Listo, tenemos esa primera parte. En un momento que tengamos también la parte del denominador, pues combinaremos ambas. Ahora nos vamos justo a ese denominador, x al cuadrado menos 4. Tenemos que x al cuadrado menos 4 deberá ser diferente de 0 y despejamos. Entonces, x al cuadrado deberá ser diferente de 4. Sacamos raíz cuadrada. Y aquí existe una discusión sobre las raíces cuadradas, si es que deberá ser positivo o negativo, pues vamos a considerar en este caso las dos soluciones posibles que vienen a ser tanto el 2 positivo y el 2 negativo. Nosotros vamos a considerar ambos valores, porque tanto menos 2 nos da 4 positivo al multiplicar o elevar al cuadrado, que es como está aquí presente la x, y tanto 2 positivo también nos da 4. Entonces, tenemos aquí dos valores, dos soluciones. Recordar, x es diferente a estas cantidades. Ahora vamos a combinar la raíz y la parte racional en una recta numérica. Vamos a hacerlo rojo. La recta numérica, mejor. Vamos a señalar los valores. Tenemos tanto menos 2 y más 2. Como en la parte del denominador, tenemos la restricción que x tiene que ser diferente de 2 positivo y 2 negativo. Eso quiere decir que no deberá estar incluidos. Tanto hablamos de intervalos aquí abiertos. Esto de aquí intervalo abierto. Pero en la parte del numerador, la sección del numerador, decía que x tiene que ser mayor o igual a menos 2. Por lo tanto, ahí estaremos hablando de un intervalo cerrado. ¿Cuál de los dos es el que predomina? Pues el intervalo abierto. No puedo admitir en este caso el menos 2 si es parte de una restricción en el denominador. Si consideramos el hecho de que vamos hacia la derecha, que es mayor o igual a menos 2, mayor a 2, menos 2. Entonces, mayor a menos 2, tenemos como solución esta sección de la recta hasta más infinito. ¿Cómo va el dominio de la función? Dominio de la función va desde menos 2 hasta más infinito
a excepción de el 2 positivo. También lo podemos escribir de la siguiente manera: de -2 hasta el 2 positivo, intervalo abierto, unión desde el 2 positivo hasta más infinito. Entonces, a considerar esta parte de que tenemos aquí el mismo 2, pero en ambos casos es intervalo abierto, porque no se incluyen en ninguno de los dos, ni tanto como parte del -2 hasta 2, ni como del 2 hasta el más infinito, por ser una restricción. ¿Sí? Recuerden eso, por ser una restricción, no puede estar incluido en el dominio. Tenemos entonces la respuesta ahí para el tercer ejemplo. Vamos a resolver un cuarto ejemplo también, que combine funciones radicales y funciones racionales. Tenemos el ejemplo número 4. Ahora, una función racional dentro de una función radical. Como la función radical contiene a la función racional, será esta la que consideremos para la restricción en nuestro dominio. Por lo tanto, diremos que 2x más 1 sobre x menos 3 deberá ser mayor o igual que 0. Tomamos toda la expresión que esté dentro del símbolo radical para definir nuestra restricción. Y ahora, ¿cómo resolvemos esa inecuación racional? Para la inecuación racional, separamos asimismo en dos partes. La del numerador la dejamos tal cual, 2x más 1 deberá ser mayor o igual que 0. Y el denominador como una restricción, x menos 3 diferente de 0. Esto por fuera, o superficialmente, porque si yo considero este denominador y digo, bueno, voy a empezar a despejar la x, la regla diría, bueno, está dividiendo ese x menos 3, pasaría al otro lado a multiplicar a 0, lo cual hace que desaparezca, porque toda cantidad multiplicada por 0 pues me da 0. Y en ese caso me quedaría solo el numerador. Pero eso sería incorrecto debido a que cuando yo vaya a tomar los valores de x, aún se mantiene el denominador x menos 3. Por lo tanto, no puedo hacerlo de esa manera y eso me lleva a que tenga que separar en estas dos expresiones. Y decía superficialmente hace un momento, porque en realidad estas condiciones no van a ser tal cual. Más bien, tomaría ambas como si fueran una igualdad. O sea, yo quiero determinar qué valores o para qué valores están determinadas ambas expresiones. Y luego se hace un análisis en la recta numérica para considerar aquellos valores que cumplan la condición de que sean mayores o iguales a 0. Entonces, volvemos a escribir, a reescribir estas expresiones. 2x más 1 igual a 0, x menos 3 igual a 0. Despejamos x, aquí x va a ser igual a menos un medio, despejando, ¿no? Debido a que el 1 que está sumando pasa a restar, el 2 pasa a dividir. Del otro lado, x es igual a 3. Listo, tenemos las dos cantidades que se van a evaluar en la recta numérica. Lo que sí no va a cambiar es el hecho de que este valor que está aquí, este valor que está aquí, es intervalo cerrado
y el valor que está acá, el 3, será intervalo abierto. Analicemos pues en la recta numérica ambas cantidades. Tenemos menos un medio y tenemos por acá 3. Como mencionaba hace un momento, el 3 intervalo abierto y un medio intervalo cerrado. Luego consideramos para nuestra expresión. ¿Cuál es nuestra expresión? La fracción 2x más 1 sobre x menos 3. En esa expresión, en 2x más 1 sobre x menos 3, que toda esa expresión deberá ser mayor o igual a 0. Analicemos para qué valores. ¿Qué valores se cumple esta condición? Entonces, evaluamos para valores menores a menos un medio, que estén en esta sección. Menores a menos un medio podría ser el menos 1. Entre menos un medio y 3, entre un negativo y un positivo, podemos evaluar para 0. Y luego valores mayores a 3, podría ser 4. Para esas tres cantidades vamos a evaluar en esta fracción que está aquí que cumpla esa condición. Lo que nos interesa al final sobre todo es el signo que ve. Si dentro de esa expresión queda un signo positivo, pues sabremos que se cumple, que es mayor o igual que 0. Si nos queda negativo, no cumple. Y si queda 0, también cumple. ¿Sí? Porque dice mayor o igual que 0. Vamos a evaluar en este momento, acá, con menos 1. ¿Qué tenemos aquí? 2x que vale menos 1 más 1 sobre menos 1 menos 3. ¿Cuánto obtenemos? 2 por menos 1 es menos 2 más 1, menos 1 menos 3 menos 4. Al final tenemos menos 1 menos 4. Tanto el numerador y el denominador son negativos, se anulan y me queda un cuarto positivo. Pero repito, lo que interesa en este caso es el signo que es positivo. ¿Positivo es mayor o igual que 0? Sí. Por lo tanto, tenemos nuestro primer intervalo. Vamos a borrar estas líneas de color naranja. Solamente eran explicativas para señalar hacia dónde va nuestro intervalo. Entonces, hacemos el rayado. Todo esto sí corresponde y viene desde menos infinito. Luego evaluamos con el 0. Borrar esto. Solamente 0, pero vamos a hacer todo el análisis. Entonces, con 0, 2 por 0 más 1 sobre 0 menos 3. 2 por 0, 0. Me queda solo 1 positivo y debajo me queda menos 3. Por lo tanto, me queda negativo un tercio. Negativo es mayor o igual que 0. No, no cumple. Por lo tanto, entre menos un medio y 3 no hay una solución y no está o no corresponde a parte del dominio. Vamos, más grande esto, corre todo. Y ahora nos vamos con el 4. Tenemos 2 por 4 más 1 sobre 4 menos 3. 2 por 4, 8, más 1, 9.
4 menos 3 1. Nos queda asimismo positivo. Positivo es mayor o igual que cero, sí. Por lo tanto, ya tenemos otro segmento que también corresponde o es parte de la solución. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Entonces, ¿cómo va nuestro dominio? El dominio de la función va desde menos infinito hasta menos un medio, intervalo cerrado. ¿Sí? Como ya lo teníamos aquí señalado, unión, y desde 3, que es intervalo abierto, como está señalado en la recta numérica, hasta más infinito. Y tenemos ahí dominio de una función que contiene radicales y también fracciones o una función racional. Gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima ocasión.